buenos días. Hoy vamos a realizar el tutorial sobre la aplicación de gestión de discos Paragon Partition Manager en su versión gratuita. Como podemos ver en la columna de la izquierda hay tres pestañas, una dedicada a Backup and Recovery, otra dedicada a migración y clonado y otra dedicada a administración de discos y volúmenes. Estas dos pestañas están bloqueadas en la versión gratuita, pero a nosotros solo nos interesa usar la de discos. Para empezar, vamos a seleccionar el disco con el que queremos trabajar, en este caso un USB. Como podemos ver, no tiene espacio asignado, ni ninguna partición. En esta aplicación podemos seleccionar tanto el disco duro en sí como el espacio. Para empezar, primero seleccionaremos el disco duro y veremos las propiedades. Como podemos ver, se pueden ver a grandes rasgos las propiedades del disco duro sin ningún problema. La siguiente opción es cambiar de MBR a GPT. Al cambiar el disco de MBR a GPT se vence la limitación lógica de los MBRs y se pueden generar más particiones, más de 4. En lugar de MBR, que se podían usar 4 y que una de ellas fuera extendida. En la extendida sí que se podrían generar más, pero las otras primarias son las únicas que podrían ser usadas para el arranque. Se puede hacer tanto de MBR a GPT como de GPT a MBR, luego lo veremos. Luego está el update MBR, que lo que hace es sobreescribir con el estándar de arranque de MBR sobre el MBR del disco, así reparando posibles errores que se pueden haber cometido. Como habéis visto, se pueden los cambios tanto en el disco como en los espacios se pueden colocar en una fila y luego ejecutarlos todos de golpe. Luego podemos ver también los sectores y editarlos a grandes rasgos sin ningún problema. También podemos buscarse los sectores por número o variar la vista. Bueno, primero vamos a aplicar la escritura de MBR. Correcto. Y vamos a convertir directamente MBR a GPT. Correcto. Ahora vamos a gestionar los espacios. Vamos a crear volúmenes. Por defecto los volúmenes vienen en NTFS, pero en las posiciones avanzadas podemos cambiarlo para cuando se creen con la letra y el formato que nosotros deseemos, el formato de archivo, el formato de archivos. En este caso lo vamos a dejar en NTFS y también se puede reasignar el tamaño directamente para ahorrar pasos a posteriori. Como podéis ver, tengo una ventana abierta de este equipo para que podamos ir viendo los cambios a tiempo real, como se van reflejando en el sistema, como lo vería un usuario. ¿Todo correcto? Cerramos. Como podéis ver, se ha asignado un espacio con formato NTFS y luego hay una parte que no está asignada aún. A la parte asignada también la vamos a crear. Con un tamaño inferior. Pero lo vamos a meter en cola.
y se van a ir reflejando los cambios. Pero hasta que no se apliquen, no se aplican del todo. No es definitivo. Esta es una gran ventaja de este programa. Y vamos a ir creando, los aplicamos todos juntos. También podemos descartarlo todo, deshacer o borrar, o se pueden borrar de uno en uno si fuera necesario. Como podemos ver, el proceso ya ha terminado y como podemos ver, todas las particiones se han podido crear más de 4 particiones sin tener que recurrir a particiones extendidas, por lo que todas estas particiones podrían ser usadas para bootear, aunque bueno, en este caso son bastante pequeñas. Ahora procederemos a volver al MBR y a seguir con el resto de opciones. Y ha terminado. Curiosamente me ha respetado las particiones que había creado, pero tengo la impresión de que algunas de ellas las habrá convertido en extendidas. Vamos a verlo. Esta es primaria, lógica, y lógica. Como vemos, al pasar de GPT a MBR, aunque se hayan respetado las particiones que se habían hecho, se ha cambiado a lógicas, las que sobraban. O sea, se han podido mantener 3 primarias, se hubieran podido mantener 3 primarias, y el resto se han convertido en lógicas. Okay. Ahora vamos a proceder con el mover y reasignar. Se puede hacer tanto de esta pestaña como se puede hacer directamente desde la ventana, como veremos ahora. Que al mover la ventana, al moverlo, directamente se nos abriría otra vez, de todas formas, el mover y la pestaña esta de mover y reasignar. Correcto. Como podemos ver, al mover y reasignar se nos respeta tanto el sistema de archivos que vemos de formato como el sistema de archivos sin ningún problema. Lo que al reasignar o mover una partición no se puede reducir la partición a menor tamaño del tamaño de archivos que esté conteniendo. Por ejemplo, si nuestra partición I tuviera un archivo de 2 GB, no podría ser reducida a menos de ese tamaño, ya que al reducirse a menos de ese tamaño se causaría una pérdida de datos. Como medida restrictiva, el mismo sistema se ocuparía de evitar ese fallo, prohibiéndonos el cambiar el formato a menos de esa capacidad. También está la opción de expand, que lo que haría sería, si por ejemplo una partición, por ejemplo, si hubiera un espacio sin asignar en el disco, automáticamente, si hubiera espacio sin asignar en el disco, automáticamente se expandiría dentro del espacio disponible, aunque nos dejaría escoger qué cantidad queremos usar. Ok, ahora vamos a usar la opción expand, que como por defecto usaría el espacio no asignado del disco, pero que también permite el coger espacio de otras particiones ya creadas. Si le damos a Next sin seleccionar nada, simplemente cogerá el espacio disponible. Si lo selecciono
pero si seleccionamos alguno, también lo absorberá. Correcto. Como vemos, ha absorbido ese espacio de otra partición y aparte también el espacio no asignado. Ahora pasamos al formato, aunque cuando se crea la partición ya se puede formatear directamente. Aquí tenemos tanto el FAT32 como el resto de formatos disponibles y se puede cambiar la etiqueta directamente. Y nos deja el selector de clusters. Los clusters, en relación a los clusters, dependiendo del sistema de archivos que usamos, el tamaño seleccionado de la partición y el tamaño del clúster puede ser definido manualmente, como aquí. Por ejemplo, en FAT16 la partición es pequeña, aunque un clúster muy pequeño, de tamaño 1 a 1, es posiblemente de 512, me parece, si lo recuerdo mal. La ventaja de unos clústeres pequeños, de unos sectores pequeños, lo que hace es que se aproveche mejor el espacio, pero se reduce la velocidad de búsqueda y de otras funciones, aunque se optimiza mucho el espacio disponible. La ventaja de que fuera grande sería que las búsquedas serían mejores, pero el almacenamiento se disminuiría, ya que un clúster ocupado por un archivo no puede ser ocupado por otro. Por ejemplo, si un archivo ocupara 512, con 512 solo ocuparía uno de uno. Pero si, por ejemplo, ocupara 700 y pico, se tendría que usar los dos clústeres de 512 y se desaprovecharía espacio en el segundo, ya que el espacio sobrante no podía ser usado por otro archivo. En este caso nosotros lo dejamos por defecto tal cual nos lo ofrece, ya que es la forma más óptima. Y lo cambiaremos a Apple, ¿por qué no? Nos pregunta si estamos seguros, ya que se perderán todos los datos. Y procedemos. Correcto. Seguimos con el borrado, que lo he usado anteriormente pero no lo he explicado. También se me había olvidado decir que el programa te ofrece, en la misma ventana de cambios, te ofrecen una versión del después y el antes, por si quieres ver si quieres verlo antes de darle, aunque de todas maneras también puedes ver el después justo en la ventana principal, si no lo aplicas directamente. También se puede cambiar las letras, aunque bueno, no hace falta. Se nos avisará si alguna letra está ya en uso. Por defecto las primeras letras ya están reservadas, aunque actualmente ya no se usen, por el creo que era por el floppy y otros periféricos antiguos. También nos deja cambiar el nombre. Bueno, la mayoría de estas funciones se las puede realizar Windows, aunque este programa lo hace de una forma bastante visual y bastante intuitiva. Es bastante interesante. También la siguiente pestaña nos ofrece las propiedades del disco, que como os he mostrado antes cuando estábamos revisando si la partición era primaria o lógica. Esta opción lo que haría sería que convertir la partición en activa o inactiva, por lo que se le indicaría al ordenador que debe arrancar de esa, si quisiéramos usarla como una partición de arranque. En este caso no. También podemos ocultar las particiones.
Y las siguientes dos opciones sirven para revisar y corregir errores. Por ejemplo, esta opción busca errores en el disco que puedan comprometer la integridad, pero creo recordar que no los corrige. ¿Todo correcto? El siguiente sí que hace una búsqueda y, de ser posible, los corregiría. Esta pestaña nos permite hacer una conversión de archivos al sistema, en este caso a NTFS o Apple. Y esta opción también nos permite, como anteriormente hemos visto con el disco entero, revisar los sectores, pero solo de la partición seleccionada. Como vemos, si seleccionamos una partición primaria, se nos da la posibilidad de convertirla en lógica. Correcto. E igual se puede hacer el mismo. Igualmente se podría hacer el procedimiento al revés, convertir en la versión extendida, lógica, en primaria. Y al terminar de realizar todos los cambios, que recordemos, hasta que no se apliquen, o se apliquen directamente o se apliquen en cola, el cambio no se aplica en el sistema, podemos proceder con los cambios. Los cambios se realizarán en el orden en el que han sido programados. Por lo tanto, debemos ir con cuidado de no realizar ningún cambio que pueda comprometer a los cambios siguientes, aunque el propio programa ya se ocupa de no permitirnos esos errores. Parece que se han producido unos errores. Bueno, como vemos, los cambios que se han marcado antes se han hecho, aunque creo que no veo el error. Creo que el error ha sido producido por la adjudicación de las letras. Vaya. Parece que este volumen no tiene letra. Vamos a adjudicarle una. Ya veo. El problema se ha producido en la partición a la cual le había dado el Edge 4 de Linux. Curioso. Bueno, con esto termino con el tutorial de Paragon Partition Manager. Aún no he encontrado que esta aplicación pudiera ocuparse de sistemas de RAID, pero sí que he encontrado información en tanto a que Windows puede generar sistemas de RAID por software. Si buscamos en administración de espacios de almacenamiento, se nos abrirá esta ventana. Yo con mi software actual no tengo posibilidad de hacerlo, pero se supone que siguiendo los pasos que marca el propio Windows se podría configurar un sistema de RAID propio. Esta posibilidad solo está disponible a partir de Windows 10. En las versiones anteriores he de suponer que la posibilidad no estaba disponible de forma nativa en el sistema. Si se debía implementar con sistemas externos o por hardware. Bueno, con esto damos por terminado el tutorial. Muchas gracias.